Bueno, bienvenidos una semana más a nuestro podcast, video podcast también. También estamos en YouTube, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Humanidad Aumentada. Aquí estamos, David Nogueras con nosotros, conectado también, y yo mismo, Antonio Medina. Este es nuestro tercer episodio. Vamos a hablar, en este caso, ya hemos hecho un pequeño repaso de, bueno, cómo es la situación general de la IA. En el episodio pasado también comentamos sobre gobernanza, seguridad y demás, ¿no? Y también regulación. Y hoy queríamos focalizarnos un poco más ya en casos prácticos, en ver si de verdad ya es posible tener un coworker agéntico, qué es verdad, qué no es verdad, qué es un mito, qué es una realidad, hasta dónde se puede llegar y también qué consecuencias tiene, porque esto no es una barra libre. Así que nada, bueno, bienvenidos. Te doy también el saludo a ti, David, ¿cómo estás? Hola Antonio, pues nada, un gusto estar aquí para hablar otra vez de estos temas tan interesantes y nada, para ver si aportamos un poquito más de conocimiento a esta ola de la inteligencia artificial. Ese siempre es el objetivo. Bueno, venga, pues vamos a empezar. Yo creo que la primera pregunta para romper el hielo podría ser, David, no sé qué te parece. ¿Tú crees que hay un hype con esto de la creación de agentes? Todo el mundo está creando agentes, de verdad saben lo que están creando, esto es una moda, se va a quedar, se va a estabilizar. Y Sí. luego, a lo mejor es parecido a lo que pasó un poco con el iPhone, cuando salió y empezaron a salir las apps, que había una app para cada cosa y era un terremoto eso, y luego ya también al final pues todos nos hemos quedado con unas pocas apps, ¿no? Determinadas para lo que necesitamos en el día a día. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo sinceramente sí que creo que hay una burbuja. Todas las empresas están como locas, tenemos que hacer algo en inteligencia artificial y en agentes y no se sabe muy bien exactamente qué es lo que quieren conseguir. De hecho, justo yo estaba, fíjate, mirando un poco, preparando el capítulo, algunas estadísticas y todavía hay un porcentaje muy bajo, pero muy bajo, te estoy hablando de 2, 4%, dependiendo de la fuente, de que tienen agentes realmente desplegados en producción. Pero un agente que pueda tomar decisiones y que tenga capacidad, no que te mandas algo y te da una respuesta automática. Sin embargo, el crecimiento del presupuesto va a ser todavía de un 30 o 40% este año. Entonces, se va a seguir invirtiendo mucho, pero yo creo que seguimos todavía en este purgatorio de los pilotos, donde hay un montón de empresas que hacen un montón de cosas y luego se quedan ahí en preproducción. Yo creo que la comparación esta que haces con el iPhone es válida. Pero a mí el iPhone yo creo que al final sí que fue capaz, por lo menos Apple fue capaz de encontrar un modelo de negocio sostenible. Es decir, la parte de servicios dentro de Apple representa un volumen importante de negocio. Y aquí en la parte de agentes creo que va a sustituir a las apps o va a impactar grandemente a las apps, pero no tengo claro todavía cuál es el modelo de negocio y si va a ser sostenible. Entonces, eso es un poco los pensamientos alineados con la pregunta de la burbuja. El otro día, relacionado con esto, el otro día leí una noticia de BCG, uno de sus estudios, ¿no? En el que, bueno, ya sabes que suelen ir clasificando en qué estado de madurez están las empresas con la adopción de nuevas tecnologías y demás, muy estilo Gartner también. Y estaban comentando que, bueno, la gran mayoría de las empresas están en una fase de experimentar y pilotar, ¿no? Una fase de Eso, piloto, pero eso. de escalado corporativo muy poquita gente, ¿no? Entonces, Mm. estamos en esa, yo creo que todo el mundo, la gran mayoría, está en esa fase de pequeños pilotos, de pequeñas pruebas, como dices tú, va a crearse un cementerio, un purgatorio de agentes, sin duda. Pero bueno, ese es el camino, ¿no? Entonces, Sí, esto ya sabemos cómo es la ola, ¿no? Hasta que se mm, estabilice, vamos a tener esa primera fase de sí. hype inicial. Pero bueno, tú ya has contado que has avanzado y has trabajado con el desarrollo de agentes. En tu experiencia, ¿qué es lo que necesita realmente un coworker agéntico para trabajar? ¿Qué necesita para funcionar? A ver, tal vez la primera pregunta sea, ¿de verdad ya es posible tener un coworker agéntico? ¿No? Y aquí podemos tú y yo divagar bastante y filosofar bastante. ¿Hasta qué punto realmente es un coworker, ¿no? En teoría, a lo mejor empezando por la teoría, ¿no? En teoría, ¿es posible entrenar a un agente, hacerle un onboarding, igual que haces un onboarding a cualquier otra persona de una empresa, ¿no? Una persona, un ser humano. Es totalmente factible hacerle un onboarding a un agente, darle unas instrucciones, ¿no? Prepararlo para realizar una tarea específica y especializada, totalmente posible hoy en día. Ahora, ¿los resultados son ya los resultados que esperamos? Pues para eso ya sí que estamos todavía en una fase en la que bueno, yo creo que poco a poco estamos llegando ahí, porque repasando un poco cuál es la estructura de un agente, ¿no? Si lo piensas, aparte del modelo que tienes que elegir,
¿no? Luego hay cosas como, por ejemplo, pues las instrucciones que le das, luego está el tema de construir un rack, ¿no? Un Ujú, rack, un poco para el que no sepa lo que es una especie de knowledge base, ¿no? En el que tú tienes una base de datos, una serie de documentos que pueden ser las políticas internas de la empresa. Y luego, además de definir un poco todas esas instrucciones, qué tipo de memoria tiene que tener a corto plazo o a largo plazo, si tiene que acordarse de las conversaciones o no, em, y los temas de la seguridad, lo que ha salido últimamente, que es yo creo el potencial, y vamos a comentar sobre ello, ¿verdad, David? Es el tema ujú. de los conectores y las herramientas, ¿no? Que esto ya abre un mundo entero de posibilidades para poder crear, de verdad, agentes que se puedan considerar coworkers nuestros. O sea, que Sí. sean capaces de entrar en sistemas corporativos, en el ERP, en el CRM, que sea capaz de entrar en el Teams, que sea capaz de entrar en la suite de Microsoft y realizar tareas, en nuestro escritorio incluso, las aplicaciones de nuestro escritorio o en páginas web. Todo esto ya está siendo posible. Ujú. Es completamente posible ya crear agentes que se conecten a ciertas cosas, con Sí. mejores y peores resultados. Eso es verdad. Ujú. A través de lo que se llama MCPs, Multi-Context Protocol, sobre todo, que dan una variabilidad bastante, bastante alta en función de cuál estemos hablando. Sí. Pero bueno, estamos llegando ahí. No sé Sí. qué experiencia y cómo lo ves tú también aquí. Yo fíjate, yo veo muchas noticias que la verdad es interesante siempre rascar de la superficie del titular y ver qué hay por debajo, porque yo esta semana he visto dos noticias que a mí una me ha sorprendido positivamente y una un poco menos positivamente. Yo vi una noticia, por ejemplo, de una empresa que se llama Gen AI Spark, que dicen, ya tenemos un trabajador al que te puede sacar un montón de trabajo y empiezas a ver el anuncio y realmente lo que hace y siempre pone los mismos ejemplos. Estás cubierto con emails, estás cubierto con mensaje de Sí, Slack, sí, vas a sí. tener aquí un asistente trabajando para ti. Entonces, eso no es un coworker, eso es un asistente personal que está buenísimo, ¿sabes? También pobrecillos esta gente que tiene 300 mensajes de Slack, ¿sabes? A lo mejor es que no tiene bien dimensionado el equipo o la tarea, pero bueno, si necesitas por una gente que responda cosas básicas por ti, pues a lo mejor no es la mejor forma de trabajar. Pero bueno, Y entonces luego yo ser creo que hay... responsables también, que también lo Claro, hablaremos, ¿verdad? Ser responsables con el uso de tokens y la claro. eficiencia y la Sí, sí, factura que sí. eso genera Sí, sí. para Esa es hacer otra. Esa es un otra. poco pues, responder correos Claro, básicos, tío, pues no sé. claro. No, claro, es que, bueno, es que gestión de correo, es que son cosas de cómo gestionas tu tiempo y cómo gestionas la comunicación, ¿sabes? Es como esta gente que está en reuniones todo el día, pues si no vas a una reunión y no tienes que hablar, pues no vayas, ¿sabes? Entonces, son cosas como muy básicas que no necesitas tener una gente que a lo mejor ponga tu cara en una reunión para asistir a una reunión. Entonces, pero bueno, que a lo que voy es esto de estas empresas. Pero sí he visto un caso que me ha gustado esta semana, que es de ServiceNow, que han creado como un sistema de agentes para las típicas peticiones de gestión de tecnología, ¿sabes? Para los tickets, famoso de recibo, clasifico, priorizo, resuelvo, pruebo, pongo en producción. Eh, entonces, a mí me parece un caso interesante, ¿sabes? Porque ahí realmente sí que creo que hay un potencial. Entonces, ServiceNow ha hecho una publicación, de nuevo, que puede manejar no sé cuántos casos, pero de nuevo siempre empiezan a medirlo en el impacto en cuanto a los trabajadores. Yo creo que puede haber más un impacto en eficiencia, ¿sabes? Yo puedo manejar más, pero va a haber un desplazamiento de los trabajadores que antes gestionaban tickets al prompting, a las instrucciones, a la evolución, a evaluación de que los resultados sean correctos. Pero sí que me parece un caso más concreto y realmente creo que ServiceNow ha hecho algo más tangible y los de GenAI Spark, que son de nuevo un asistente personal para que te maneje el correo, los WhatsApps y el Slack y todo esto. Entonces yo creo que veo como casos como muy divergentes en cuanto a la madurez. Sí, bueno, ahí entramos también un poco, lo que a mí me parece que estás diciendo es, ¿no? También el tema de estos agentes nos pueden ayudar a gestionar un montón de actividades y tareas de bajo valor añadido de alguna manera para centrarnos un poco más en el análisis, la evaluación, ¿no? Ese tipo de Claro. cosas. De luego esa es la primera fase, aunque ellos también podrían llegar a hacer ese análisis y esa evaluación incluso también como nosotros y más rápido, pero parece ser que sí, que como suele ser natural, empezamos por ese bajo valor añadido, ¿no? Ujú. Y luego esto está generando, ¿no, David? Ya lo hemos hablado en otros episodios, pues empresas que están usando esto un poco como excusa para realizar despidos.
¿verdad? Sí, sí, sí. Ya lo hablamos en los dos podcasts anteriores y de nuevo hay como mucho ruido. Yo fíjate, vi un comentario precisamente del fundador de OpenAI, de uno de los fundadores, que es Sam Altman, que es el que dirige la compañía ahora, que él dice que bajo su punto de vista gran parte de las reducciones de empleados que se están produciendo ahora es más un ajuste de plantilla de la sobrecontratación que se produjo post-COVID más que la eficiencia. Yo concuerdo, ya lo hemos hablado bastante este punto. Sabes que hay mucha burbuja, mucho titular y luego realmente las empresas o se están arrepintiendo o al final están incluso teniendo que recontratar a algunos trabajadores. Yo insisto en que no puedes tomar decisiones tan sencillas como echar a 3.000 personas porque lo automatizas con un agente. Mm. Se crea mucho más volumen. ¿Se puede automatizar con un agente? Sí. Pero ese volumen de trabajo adicional requiere de trabajos adicionales. Ya lo acabo de comentar, el prompting, la evaluación, la mejora de estos agentes. Entonces, si echas a 3.000 personas, estás perdiendo ese conocimiento. Yo creo que gran parte de esa gente que estás despidiendo la podrías reentrenar para posicionar en otros puntos porque conoce muy bien los procesos. Y yo creo que esa Mm. sería algo más racional. Ga- Pero bueno, sí, Gartner también ha sacado una noticia, un análisis que han hecho relacionado con que si la IA está destruyendo empleo, ¿no? Y realmente la conclusión que ha sacado es que solamente una fracción muy pequeña de despidos se han motivado por la IA sí, y que de hecho también están generando un montón de sí. empleos nuevos, que también lo hemos hablado en otros episodios, pues arquitectos, lógicamente de IA, ingenieros de IA, temas de datos, también y seguridad, gobernanza. Sí. Hablaremos también en futuros episodios de nuevos roles que se van a ir creando. Por ejemplo, en compliance se pueden crear nuevos roles de IA. En recursos humanos se pueden crear nuevos roles también de agentes, ¿no? De control y de Ujú. gestión de agentes como si fueran empleados. Sí. Y, y realmente el impacto no está siendo tanto. Es verdad que lo que sí dice ese estudio de Gartner es que lo que se está paralizando más es la contratación de perfiles junior. Ujú. Perfiles Sí, junior es lo que está bajando más, ¿vale? sí, Las contrataciones, pero no tanto los despidos. sí. Y tú, yendo a una cosa más concreta como herramientas, Ujú. Antonio, ¿tú qué has visto? ¿Qué herramientas estás viendo que están aportando algún valor diferenciador en cuanto a automatizaciones? Tanto a nivel personal como tener un asistente propio, como a nivel un poco más avanzado, a nivel de proceso. Sí, a ver, bueno, yo aquí creo que no, tendríamos que hacer la diferencia entre asistentes digitales o agénticos y un agente especializado, ¿no? Hagamos esa diferencia, esa distinción, porque yo estoy viendo, ¿no? Estábamos viendo, comentando también antes, David, que estamos empezando a ver esa distinción que se está haciendo. Tenemos herramientas y tecnologías como que a partir de OpenCloud, ¿no? Que ha ido fomentando ese asistente digital que tiene acceso a todo tu ordenador, a todas tus credenciales, a todas tus aplicaciones, que le puedes pedir que te haga cualquier cosa, ¿no? Pero que no es especialista en nada, realmente. Mm. Sí, Y para eso están saliendo cada vez más opciones. Por ejemplo, tienes, desde el punto de vista corporativo, ¿no? Han salido cosas como NVIDIA NemoCloud, está saliendo, por ejemplo, Microsoft también ha sacado, el igual que Cloud, le han puesto el mismo nombre, se llama Microsoft Cowork y Cloud Cowork, ¿vale? sí. Que es básicamente el mismo concepto de asistente digital con acceso a prácticamente todo y que le puedes pedir que te haga, hazme un plan de producto en base a toda la información que tienes mío, accede a mis correos, a mis transcripciones, a todos los análisis financieros que tengo de mis productos, a la estrategia que tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Em, y luego también que son capaces también de conectarse, ¿no? Vía conectores a todo tipo de aplicaciones, ¿no? Y realizar tareas en cadena, en Mm. secuencia, ¿vale? Sin unas instrucciones claras y sin unos guardarraíles en muchos casos también, ¿no? Que es uno de los puntos más preocupantes en ese sentido. Y luego tenemos el otra vertiente, la otra decisión, el otro camino que se está tomando, que para mí es el de agentes especializados muy controlados, muy encapsulados, ¿no? En una acción, en una serie de tareas determinadas que los programamos prácticamente, pseudo programamos para que realicen algo, aunque sean asistentes, o sea, agentes totalmente autónomos, ¿no? Que pueden tener Mm. human in the loop, pero de manera autónoma. Entonces, yo estoy viendo esos dos caminos que se están tomando. ¿Tú qué opinas aquí? No, yo coincido. Coincido. La verdad es que son cosas muy distintas. Nosotros, por ejemplo, estamos empezando a usar intensamente Cloud
y la verdad es que los resultados son muy potentes. Ahorra mucho tiempo, por ejemplo, en análisis de datos, preparación de presentaciones, que es algo que lleva mucho y nos está ahorrando mucho. De verdad que sí que es cierto que a veces te llevas sorpresas en cuanto a la capacidad. Pero la mayor calidad de trabajo pasa cuando tienes una interacción y das y vueltas, ¿vale? No es que le tiras, hazme una presentación porque tengo que ir a ese cliente y házmela de cero, más que el resultado es mucho mejor si "Oye, tengo esto, ayúdame, tengo estas ideas, te tira cosas, le devuelves y hay un ping-pong y te quita el trabajo de ponerlo bonito en una presentación. Eso es un golazo. Pero la calidad es, si se lo tiras como directamente, es como relativamente básica. Pero bueno, ahí está el potencial. Justo Claude estaba, porque ha mencionado Nvidia, que sacó su versión de OpenClaw en un entorno más seguro. Se está hablando en los últimos días que Claude está sacando uno que se llama Claude Cowork Dispatch, que es precisamente para mandarle tareas a Cowork en remoto. ¿Vale? Porque ahora sí que es Ujú. cierto que tú desde la app, o sea, tienes que estar enfrente del ordenador para decirle a Cowork que te haga cosas. Y van a lanzar ese servicio, yo creo, dentro de poquito, para que dentro de la app del teléfono le puedas decir a Cowork, oye, hazme esto. Aunque sí que es cierto que necesitarás tener el ordenador encendido o un servicio en algún sitio que te permita hacer eso. Aquí la cuestión es que si parpadeas te lo pierdes. Todas las semanas está saliendo algo, yo cada los días Sí, me encuentro un conector nuevo, un MCP sí, nuevo, sí, una nueva tendencia. Es una locura. La sí, explosión es tremenda. Estamos evolucionando increíblemente. sí. También, Ta- Antonio, Ujú. o sea, si lees el LinkedIn, por ejemplo, estás a punto de un infarto todos los días, porque cada día salen 650 mensajes de ha cambiado el mundo, ya las cosas nunca van a ser igual, siempre, siempre igual, y luego al final rascas y es otra vez un poco lo mismo. Realmente novedades grandes, pues las hay, pero no son todos los días 15 veces, como es un poco lo que te lleva la imagen cuando lees LinkedIn. Pero bueno, yo te quería preguntar, Antonio, porque has hablado de elementos de un agente, has hablado de, yo qué sé, del modelo, del rack, de los tools. No sé si hay como una especie de receta que digas, oye, yo quiero montar un sistema de agentes, estos son los elementos mínimos necesarios para que eso funcione adecuadamente. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, está relacionado a lo que estábamos comentando antes, ¿no? Hemos hablado del RAG, hemos hablado de seguridad, ¿no? Definir claramente los accesos a los repositorios, sistemas, información que va a tener, si es un agente público que puede usar todo el mundo o solo determinadas personas. Eso hay que definirlo muy bien cuando estás construyendo ese agente especialista. Aquí estamos hablando de la vertiente agente especializado, ¿vale? Como coworker. Sí, Y, por ejemplo, también tienes que definir un poco en qué momentos va a escalar cosas a humanos, ¿vale? Que para mí eso ya es un requisito indispensable siempre, ¿no? Por mucho que seas autónomo, en algún momento siempre saldrá un caso que no está contemplado y que tenéis que escalarlo a algún tipo de humano. Em, y luego, pues por ejemplo, lógicamente el modelo, ¿no? Y el modelo, la elección del modelo no es trivial, ¿eh? Obtienes resultados muy, muy diferentes. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con GPT por ejemplo, uso 4.1 para agentes que son, que digamos, tienen que hacer un trabajo más especializado, más concreto, más determinista. Y cuando quiero que sea un agente que sea más creativo, y no me importa que sea más creativo, que eso es importante, porque si es un trabajo relacionado con compliance, pues igual que sea creativo no te viene bien, ¿no? ujú, Quieres que salga un output predecible, ¿no? Totalmente. Pero sí, si quiero que sea más creativo, normalmente estoy usando la versión 5. ujú, ¿Vale? Entonces, y ahora también estoy probando con Sonnet, por ejemplo, mucho, ujú, da unos resultados también muy, muy, muy interesantes, muy ricos. sí, Pero bueno, sí. todo eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta un poco lo que es la moderación que crees que quieres que den en sus respuestas, que sea más preciso o menos preciso. Eso va a determinar también cómo es la longitud de su respuesta y cuántas respuestas da, ¿no? Sí. Y si quieres que activa el modelo de Deep Reasoning o no, que eso también lo Mm. puedes hacer ya. Yo fíjate, eso me gusta que lo menciones porque eso son como los patrones de diseño en los agentes. No todos los agentes tienen que pensar igual. Es decir, normalmente tú tienes un agente orquestador que coordina la ejecución de distintos agentes que tiene por debajo y son agentes especializados. El agente orquestador realmente hay que pensar muy a fondo cómo quieres que piense el orquestador. Hay Mm. veces que tiene que hacer un plan, hay veces que tiene que hacer un razonamiento o hay veces que lo que quieres es una respuesta muy rápida. Entonces, en función de cada una de estas situaciones, el patrón de diseño de ese prompting es totalmente distinto. Y eso es un punto muy importante que yo creo que a veces se olvida. Y además, esta gente que se apoya demasiado en la inteligencia artificial para hacer el diseño del sistema de agentes,
los agentes de inteligencia artificial haciendo agentes son relativamente malos en los patrones de diseño del prompting, ¿sabes? Porque tienden a ir a la más sencillo, que es como el one shot, ¿sabes? Es decir, yo recibo una cosa y la intento resolver lo antes posible. Entonces, es un punto bastante importante en mi opinión. Sí, bueno, y ya que mencionas lo del agente orquestador vamos, voy a intentar ir acelerando para que no nos quede mucho más largo de 20 minutos este podcast. Eh, yo tengo, por ejemplo, un caso claro en mente de cómo utilizar, o sea, cómo un agente de verdad puede ser un coworker, ¿no? O cómo puedes tener un equipo de agentes trabajando como coworkers entre ellos, ¿no? Dirigidos por un agente orquestador. El otro día estaba pensando en un agente, por ejemplo, que pudiera ser capaz de contratar a una agencia dentro de tu empresa para crear una nueva campaña de marketing. ¿Cómo harías eso? Pues tendrías un agente orquestador que gobierna a tres posibles agentes. Un agente de compliance, ¿no? Que podría ser quien recibe, el primero, que recibe tu propuesta de campaña y la evalúa para ver Mm. si cumple con las políticas internas de la marca. Data privacy, todo esto, ¿no? Y si todo va bien, devuelve un semáforo en rojo, en verde, perdón, en verde para el siguiente agente, que sería el agente de compras. Ahí, en el agente de compras tenemos, ¿no? El ejemplo de Galileo Agent Control, Es que fíjate, en cada uno de ellos yo creo que también una de las cosas que hay que pensar dentro de las empresas es si tiene sentido hacerlo internamente o hacerlo externo, ¿sabes? Es decir, tú puedes sí, tener el orquestador y ejecutar y tener algunos agentes propios, pero luego hay un montón de empresas especializadas. Han mencionado el caso este de compliance. Hay una empresa que se llama Galileo, precisamente especializada en la aplicación de compliance. Entonces, a lo mejor tiene sentido que en vez de hacer un desarrollo de subcontratar cero, agentes claro, especializados, ¿no? Que también es subcontratar, otro traerte, modelo muy claro. interesante. Y eso pasa también en compras. En compras hay gente especializada, pasa en un montón de ámbitos, ¿sabes? Entonces yo creo que también no hay que tener la tentación de tratar de hacerlo en casa todo, porque hay veces bueno, pues es encontrar ese balance. Sí que es cierto que, bueno, tiene un coste más alto, pero te ahorras el desarrollo y el mantenimiento, son todo este tipo de cosas. Pero es un tema Mm, apasionante, que también trataremos en mm, el siguiente episodio, el de todas las implicaciones a nivel de recursos humanos y de contratación, ¿no? sí, ¿Qué contratamos internamente y qué mm, vamos a subcontratar fuera, que van a ser realmente empleados, ¿no? sí, Virtuales. sí. Igual Yo que hacemos fíjate, ahora con posibles consultoras, ¿no? sí. Yo fíjate, eso es un punto relevante, pero otra cosa que también creo que las empresas han de reforzar es las empresas, sobre todo empresas que estén apostando a tope por la inteligencia artificial y el desarrollo de sistemas de agentes, tienen que desarrollar una infraestructura sólida. Una infraestructura no solo me refiero a la parte más técnica, sino a la parte de gobierno. Yo llevo desde hace ya un tiempito investigando sobre un concepto que se llama Agentic Mesh, que esto es un concepto que viene pues de antaño, ¿sabes? No es algo especialmente novedoso. Se aplicó en Data Mesh, que era de ir de estructuras como muy centralizadas a algo más descentralizado, ¿vale? Entonces, hay teoría relativamente nuevo, pero sí que es cierto que en el Agent Mesh, y te voy a compartir alguna slide que hice yo en su momento, para explicar cómo elementos relevantes dentro de un agent mesh es un registro. Lo hemos comentado en alguna ocasión también. Los agentes a nivel individual que tú uses personalmente, perfecto, los puedes tener y mantener tú, pero si es un agente para cliente o es un agente de compañía, tiene que haber un registro. Un registro significa que tiene que haber versiones, una definición adecuada de los permisos, las reglas de aplicación, etcétera. Hay un montón de cosas que se tienen que definir a nivel de registro. Tiene que haber un proxy, que es el que filtre, ¿vale? Es decir, sobre todo si permites a gente de fuera que entre y interactúe con tus agentes, tiene que haber un proxy que filtre cuáles son las peticiones adecuadas o las que no, ¿vale? Aquí además también se puede meter toda la parte de autenticación. La autenticación marca también privilegios de los agentes, de las personas, hay un montón de cosas. Tiene que haber un control de las interacciones, ¿vale? De lo que va, de lo que entra, de las llamadas que se hacen, todo eso es muy importante tenerlo controlado. Yo también hablo del concepto de marketplace. Para mí es muy importante también reutilizar. Creo que los sistemas agénticos no tiene que ser como cada piloto me desarrollo todo, sino que va a haber un montón de agentes que se pueden reutilizar. Imagínate un agente que analice imágenes, un agente que extraiga información de documentos. Son todos agentes reutilizables que se podrían llamar desde múltiples sistemas de agentes. Entonces, creo que hay un concepto de marketplace que también es relevante en cuanto a, oye, hay un marketplace, tú a lo mejor el orquestador es un caso único en cada implantación, pero lo puede tirar de un montón de agentes. Y luego la parte de monitorización, fundamental también de no solo de la trazabilidad, de saber los inputs, los outputs, las llamadas, sino sistemas de evaluación con métricas concretas que establezcan
y que puedan analizar el razonamiento. Antes estamos hablando que cada modelo funciona de una forma distinta. Luego puedes personalizar parámetros dentro de cada modelo para que sea más o menos creativo. Hay un montón de cosas. Pero luego el propio razonamiento se tiene que evaluar, ¿vale? Incluso se tienen que desarrollar, aunque suene un poco anti-IA, ahí se pueden desarrollar ejemplos de inputs y outputs que son adecuados para que el modelo aprenda. Entonces hay un montón de elementos, pero hace falta como esa infraestructura común. Tú si quieres, en vez de hacer 10, hacer 200, 300 sistemas de agentes, o trabajas con un sistema, una infraestructura sólida, con un gobierno adecuado, con los roles adecuados, o va a ser muy difícil el escalado. Entonces es algo que quería compartir. Sí, no, está muy bien. Y yo veo, David, volviendo siempre al tema de nuestro podcast de humanidad aumentada, ¿no? De cómo los agentes se van a convertir en un coworker, ¿no? Yo veo que vamos a interactuar con los agentes de dos maneras, ¿no? Una manera va a ser, oye, yo tengo una consulta concreta de compliance, voy al agente de compliance y hago esa consulta concreta. Pero también, como el caso que te estaba comentando antes, quiero contratar una agencia de marketing, ¿vale? Y no voy a ir al agente de compliance, yo voy a ir al agente orquestador de ese proceso en tu end, Eso es. ¿no? Y ese va a contactar con el agente de compliance, al que yo también puedo interactuar de manera separada para otros temas. Luego se lo va a pasar al agente de compras, que le va a decir, oye, me parece bien, el propósito que quiere hacer con esta campaña de marketing es legítimo, cumple con las normas internas. Adelante proponiéndole agencias, ¿no? La gente de compras te va a proponer una serie de agencias en base que cumplan mejor tus necesidades, en base al presupuesto que tengas y lo que quieres conseguir. Y luego eso, una vez seleccionas un proveedor, se lo pasará al agente de legal que te va a ayudar a generar el contrato, te va a decir qué tipo de contrato tienes que hacer, te lo va a generar. Y luego el agente de legal se lo va a pasar ya a financiero para que gestione las órdenes de compra. O sea, lo veo todo encadenado y eso que cada uno de estos agentes podrás interactuar con ellos por separado. Pero ¿para qué lo vas a hacer en este tipo de caso? Mejor lo haces directamente con el agente orquestador. Eso es. Y fíjate que todos estos agentes que has comentado son agentes reutilizables. El agente de compras no tiene que solo trabajar en el caso de compras de tipo A, ¿sabes? Puede trabajar para Ujú. cualquier tipo de compra. Entonces, de nuevo, refuerza esta necesidad de esta infraestructura común y este registro de agentes y todo eso que venimos hablando. Pero bueno, Totalmente. ujú, No, sí. bueno, yo creo que podemos ir, ¿no? Vamos a ir avanzando y bueno, terminando un par de temas más que tenemos aquí pendientes, ¿no, David? Creo que tenías un ejemplo, ¿no? De Sí. que no todo es oro lo que reluce, además. O sea, Sí. estamos hablando de la parte buena, pero también queríamos hablar de las verdades, ¿no? Sí. De la IA. Mira, aquí te voy a Ujú. compartir que a mí ese es un caso que a mí me gusta mucho, porque a mí, yo creo que ya lo he mencionado en algún capítulo anterior, hay una empresa que se llama Klarna. Klarna fue de estos que ya empezó a despedir miles de personas en 2024. Y después de, como fueron los primeros en hacerlo, yo creo que también ha sido de los primeros en darse el golpe. ¿Qué es lo que pasó? Despidió como a 2.000, 3.000 personas y para automatizar toda la atención al cliente y lo que pasó es que la satisfacción cayó en picado. ¿Vale? Entonces ahora se ha visto la necesidad de volver a recontratar a estas personas. Entonces, Claro. de nuevo, al final, confianza ciega en los sistemas de agentes con muy poca evaluación no funciona, ¿vale? Sobre todo esta medida de blanco-negro, ¿sabes? El valor siempre está en este mágico punto medio y yo creo que Klarna es un buen caso de estudio para analizar de cosas que no se debe hacer. Lo positivo es que por lo menos el tipo ha sido capaz de reconocer que ha cometido un error y lo ha dicho abiertamente, que eso también es positivo, aunque ahora está diciendo también otras Positivo cosas y que, en las raro. que Y yo no raro estoy de también. acuerdo. Pero bueno, yo creo que este es un poco de estas personas que no tiene continencia, ¿sabes? En cuanto a las cosas que dice. Y ahora también está diciendo algunas cosas que son un poco extrañas y veremos si funcionan o no. Pero bueno, este es un caso paradigmático de las cosas que no se deben hacer. A ver, sí, yo creo que muchos despidos por IA lo que encubren realmente es una incompetencia muchas veces como CEO, como Sí, director, ¿no? sí, General, ¿no? En algunos sí, casos. Pero bueno, en sí. fin, vamos Si quieres, cerrando esto. Antonio, Venga, te voy a hacer una pregunta que, o sea, la yo pregunta creo que lo incómoda de la comentaste semana. Vamos a no, no ello. es tanto incómoda, pero sí que lo comentaste en el podcast uno, yo creo, y a mí me gustó, que es este concepto de cuál es el rol de recursos humanos en la contratación de coworkers de inteligencia artificial. Yo creo que hay un campo enorme ahí, porque como vamos viendo, hay muchas cosas que son asistentes, ¿vale? Entonces ahí recursos humanos no, pero sí que ya se van viendo cosas como lo de ServiceNow que hemos visto, Salesforce está haciendo un montón de cosas con coworkers.
¿Cuál crees que es el rol de recursos humanos en este mundo? Bueno, yo creo que es inmenso. Y creo que no se lo están planteando, sobre todo, que eso es lo que más deberían empezar a mirarse, ¿no? Porque estamos hablando desde la estrategia de contratación, empezando por ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estrategia de contratación de agentes? O sea, ya no solo de humanos, sino de agentes. Voy a tener una serie de agentes internos, igual que tengo seres humanos contratados internos, con el coste que eso también conlleva, ¿no? El consumo de tokens internos y demás. O puedo contratar agentes especializados muy expertos en áreas determinadas, subcontratándolos, igual que hacemos con agencias y con consultoras hoy en día, ¿vale? ¿Cuál va a ser ese equilibrio? Toda esa estrategia, ningún departamento de recursos humanos que yo conozca lo No. Y déjame lo tiene que definido. añada ahí una cosa que me ha gustado estos días. Se ha hablado un poco, ya sabes que el CEO de Nvidia es como un showman a veces y hace unas presentaciones con su chupa de cuero. Eh, Pero ha hablado de recompensar a los empleados con tokens extra, que es una cosa, bueno, curiosa cuando menos. Pero luego yo he visto el caso también contrario o negativo, la parte negativa de esto, de casos de que estaban midiendo el consumo de tokens en OpenAI y en Anthropic y que había verdaderas barbaridades de ingenieros que estaban consumiendo cientos de miles de tokens, que si lo trasladas a dinero eran como 50.000, 60, casi 60.000, 70.000 euros, ¿sabes? Que al final te sale más barato tener a un empleado, ¿sabes? Entonces, Totalmente. pero De- sí que, ¿ves? Es un elemento de compensación adicional. Y yo creo que ahí en línea con lo que vienes comentando, recursos humanos debería, o sea, si quiere jugar un papel proactivo, debería realmente liderar este cambio. Y recursos humanos y seguramente financiero también, porque Sí, efectivamente, si claro. tienes un agente que te hace triaje de correos y te cuesta 50.000 euros al mes, y O al cuando día. tenías a lo mejor una agencia que te costaba 2.000 euros al mes, con seres humanos, pues te lo tienes que plantear, ¿no? Dices, pues a Sí. ver, que sí que está muy bien esto de hacer agentes en todos sitios, pero oye, ¿a qué coste? Mm, sí. Eso es importantísimo. Luego, pero yo creo que esto lo podemos hablar en el siguiente episodio. Habrá Sí, implicaciones a nivel de onboarding, de selección, de organigramas, de quiénes van a ser los managers de esos agentes y qué responsabilidades tienen. Lo hemos anticipado con los agent owners, incluso de evaluación del rendimiento. O sea, Eh, muy interesante ahí, porque sabes, ahí yo creo que fíjate que el rendimiento, además, sobre todo si lo ve alguien externo, ¿sabes? Porque el rendimiento se puede medir en número de transacciones, pero luego también hay que medir si la calidad es la adecuada. Volviendo al caso este de Klarna, que la satisfacción del cliente, ¿sabes?, cayó en picado. Entonces, yo creo que no está mal también tener esa entidad externa, que es Recursos Humanos, que establece el sistema de medición del rendimiento, que aplica a las personas y, ¿por qué no, a un agente de inteligencia artificial? Totalmente. Y igual que tú tienes una sesión de feedback con un empleado humano, de alguna manera tú puedes ajustar a través de las instrucciones qué debe hacer esa gente en función de los resultados que esté teniendo, ¿no? Sí, Igual que se lo sí, dirías a sí. un ser humano a través del feedback, que es lo mismo, es dar Eso instrucciones. Deberías, es. pues, hacer más de esto y menos de esto. Es lo mismo con la gente. Así que Totalmente. todo eso Y la tendrá que estar recompensa, a una y la gente se le puede dar recompensa. recompensa, quizás no tanto monetaria, pero sí que, o sea, puede tener su recompensa y tiene que tratar de maximizar el resultado de la compañía, como son los objetivos de la compañía, el resultado del equipo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que son temas interesantes y yo creo que ahí realmente hay un campo por explorar. Pero bueno, dejémoslo ahí, ya te he puesto la tarea, Antonio, para el próximo podcast y detallemos a ver qué pasa en el mundo de recursos humanos, salvándonos a lo mejor de la parte de selección, que creo que sí se empieza a utilizar inteligencia artificial, pero más en la gestión de trabajadores de inteligencia artificial. Ahí queda pendiente para el próximo episodio. Venga, pues nos vemos en el próximo episodio. Nos ha quedado este un poco más largo que lo habitual. Estaremos por encima de la media hora, seguramente. Mm. Pero nada, bueno, una vez más, una semana más aquí con vosotros y muchas gracias. Nos vemos dentro de poco, aquí en Humanidad Aumentada. Un abrazo a todos.